El sol comenzaba a ponerse en el horizonte cuando el avión tocó tierra en el aeropuerto de la Ciudad de México. Después de más de un año trabajando en los campos petroleros de Texas, finalmente estaba de vuelta en casa. Mi corazón latía con fuerza, ansioso por ver a mi familia nuevamente. No les había avisado de mi regreso, quería sorprenderlos. Mientras esperaba mi equipaje en la cinta transportadora, mi mente divagaba entre los recuerdos de los últimos meses y los planes que tenía para el futuro. Había trabajado duro, ahorrando cada peso que podía, con la esperanza de darle a mi familia una vida mejor. Pensaba en mi esposa Gabriela, en cómo brillarían sus ojos cuando me viera entrar por la puerta. En mis hijos, Sofía y Miguel, y cómo habrían crecido durante mi ausencia. Por fin, exclamé en voz baja cuando vi mi maleta desgastada dar la vuelta en la cinta. La agarré con una mezcla de cansancio y emoción y me dirigí hacia la salida. El trayecto en taxi desde el aeropuerto hasta nuestra casa en las afueras de la ciudad me pareció eterno. El conductor, un hombre mayor de bigote espeso, intentó entablar conversación. ¿Regresa de un largo viaje, señor?, preguntó, mirándome por el espejo retrovisor. Sí, respondí con una sonrisa. Más de un año fuera. Vuelvo a casa con mi familia. Ah, qué bonito. Deben estar esperándolo con ansias, comentó el taxista. En realidad, no saben que vuelvo hoy. Es una sorpresa, le expliqué, sintiendo cómo crecía mi emoción. El hombre asintió con aprobación. Esas son las mejores sorpresas, señor. Su familia estará muy feliz. Mientras el taxi serpenteaba por las calles congestionadas de la ciudad, mi mente vagaba hacia el futuro. Tenía tantos planes. Quería llevar a Gabriela de vacaciones, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. Pensaba en comprar esa bicicleta que Miguel tanto quería, y en llevar a Sofía a esas clases de pintura que siempre mencionaba. Teníamos toda una vida por delante, y ahora, con los ahorros de mi trabajo en Texas, podríamos hacer realidad muchos de nuestros sueños. Finalmente, el taxi se detuvo frente a la casa que tanto había extrañado. Pagué al conductor, le di una generosa propina por su amabilidad, y me quedé un momento contemplando la fachada familiar. Las luces estaban encendidas, señal de que mi familia estaba en casa. Tomé una respiración profunda, agarré mi maleta y caminé hacia la puerta. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, toqué el timbre. Escuché pasos acercándose y la voz de Sofía preguntando quién era. Contuve la respiración. La puerta se abrió y allí estaba mi niña, ahora casi una adolescente. Sus ojos se abrieron de par en par y por un momento se quedó paralizada. Papá, susurró, como si no pudiera creer lo que veía. Sí, mi amor. Soy yo, respondí, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Papá, gritó Sofía, lanzándose a mis brazos. La abracé con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. Miguel. Mamá. Vengan rápido, gritó Sofía sin soltarme. Escuché más pasos apresurados y pronto vi a Miguel corriendo hacia mí. Lo abracé con mi brazo libre, sosteniendo a mis dos hijos como si mi vida dependiera de ello. Los extrañé tanto, murmuré, besando sus cabezas. Finalmente, vi a Gabriela aparecer en el pasillo. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y, ¿era preocupación lo que veía en sus ojos? Pero esa expresión desapareció rápidamente, reemplazada por una sonrisa. Carlos, dijo suavemente, acercándose. No sabíamos que vendrías. La abracé, inhalando su familiar aroma. Quería sorprenderlos, expliqué. No podía esperar más para verlos. Entramos a la casa, los niños parloteando emocionados, contándome todo lo que había pasado en mi ausencia. Gabriela se mantuvo un poco más reservada, pero lo atribuí al shock de mi llegada inesperada. Esa noche, después de una cena improvisada pero llena de risas y historias, me senté en el sofá de la sala, observando a mi familia. Miguel jugaba con su consola, Sofía dibujaba en su cuaderno, y Gabriela leía un libro. Todo parecía tan normal, tan perfecto. Sin embargo, había algo, una sensación incómoda en el fondo de mi mente que no podía sacudirme. ¿Está todo bien, amor?, pregunté a Gabriela, notando que había estado en la misma página por varios minutos.
Ella levantó la vista, como saliendo de un trance. Sí, claro. Solo estoy cansada. Ha sido un día lleno de emociones. Asentí, pero no pude evitar notar que evitaba mi mirada. Decidí no darle importancia. Probablemente solo necesitábamos tiempo para readaptarnos a estar juntos nuevamente. Esa noche, acostado en nuestra cama, con Gabriela durmiendo a mi lado, reflexioné sobre mi regreso. Estaba feliz de estar en casa, emocionado por el futuro, pero había una pequeña voz en el fondo de mi mente que me decía que algo no estaba del todo bien. La ignoré, convenciéndome de que solo eran los nervios de estar de vuelta después de tanto tiempo. Little did I know, as I drifted off to sleep, that my world was about to be turned upside down. The peace and happiness I felt in that moment were like the calm before a storm that amenazaría con destruir todo lo que amaba. El sol apenas se asomaba por la ventana cuando el estridente sonido de mi teléfono me despertó. Aún adormilado, tanteé la mesita de noche hasta dar con el aparato. El nombre de Sofía brillaba en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco, era inusual que mi hija llamara tan temprano. ¿Sofía? ¿Qué pasa, cariño?, pregunté, la preocupación evidente en mi voz. Papá. Su voz sonaba entrecortada, como si estuviera llorando. Papá, algo terrible ha pasado. Me incorporé de golpe en la cama, completamente despierto ahora. Gabriela se movió a mi lado, abriendo los ojos con curiosidad. Tranquila, mi amor. Respira profundo y cuéntame qué ocurre, le dije, intentando mantener la calma. Es Miguel, papá. Lo han herido. Está en el hospital, sollozó Sofía. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? ¿Cómo que herido? ¿Qué pasó? Le dispararon, papá. Anoche, después de que te fuiste a dormir. Miguel salió y... No podía procesar lo que estaba escuchando. Mi hijo, mi pequeño Miguel, ¿baleado? Era una pesadilla, tenía que serlo. ¿En qué hospital está? Voy para allá ahora mismo, dije, ya levantándome de la cama y buscando mi ropa. Está en el Hospital General. Pero papá, hay más. Sofía hizo una pausa, como si dudara en continuar. ¿Qué más, Sofía? Dímelo todo, insistí, mientras me ponía los pantalones apresuradamente. Han arrestado a Javier Paredes. La policía dice que él le disparó a Miguel. El nombre me golpeó como un rayo. Javier Paredes, el mejor amigo de Gabriela, el hombre que frecuentaba nuestra casa casi a diario. ¿Cómo era posible? ¿Javier? ¿Estás segura?, pregunté, incrédulo. Sí, papá. ¿Y hay algo más? Sofía tomó una respiración profunda antes de continuar. Creo que mamá está involucrada en algo malo. Muy malo. Sentí que el mundo se detenía. Miré a Gabriela, que me observaba con una mezcla de confusión y, ¿era eso miedo en sus ojos? ¿Qué quieres decir con eso, Sofía?, pregunté, sin apartar la mirada de mi esposa. No estoy segura, papá. Pero escuché a la policía hablar. Dicen que Javier estaba metido en cosas ilegales y que mamá podría estar involucrada también. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi familia, mi vida, todo parecía desmoronarse en cuestión de minutos. Voy para allá ahora mismo, Sofía. Quédate con tu hermano, no te separes de él. Llegaré lo más pronto posible, le dije, colgando la llamada. Me volví hacia Gabriela, que ahora estaba sentada en la cama, con una expresión indescifrable en su rostro. ¿Qué está pasando, Gabriela?, pregunté, mi voz temblando de ira y miedo. ¿Qué le ha pasado a Miguel? ¿Y qué tiene que ver Javier en todo esto? Gabriela palideció. Carlos, yo, no sé cómo explicarlo. Pues más vale que empieces a intentarlo, gruñí, mientras terminaba de vestirme. Nuestro hijo está en el hospital, por el amor de Dios. Yo no sabía que esto iba a pasar, comenzó Gabriela, con lágrimas en los ojos. Javier, él y yo, nosotros. La realización me golpeó como un tren de carga. ¿Tú y Javier? ¿Estás teniendo una aventura con él?
Gabriela asintió levemente, incapaz de mirarme a los ojos. Sentí que mi mundo se derrumbaba aún más. ¿Desde cuándo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Desde poco después de que te fuiste a Texas, admitió. La traición era como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Pero no había tiempo para lidiar con eso ahora. Miguel me necesitaba. Vamos al hospital. Ahora, ordené. Y en el camino, me vas a contar exactamente qué está pasando. El viaje al hospital fue una pesadilla. Gabriela, entre sollozos, me contó cómo su amistad con Javier se había convertido en algo más. Cómo, poco a poco, se había dado cuenta de que Javier estaba involucrado en negocios turbios, pero para entonces ya se sentía demasiado comprometida para alejarse. Pero te juro que no sabía nada sobre drogas o armas, insistió. Pensé que era solo lavado de dinero, nada más. ¿Y eso te parece poco?, espeté, apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo pudiste poner a nuestra familia en peligro así? Lo siento, Carlos. Lo siento tanto, lloró Gabriela. Nunca quise que Miguel saliera lastimado. Ni siquiera sé por qué estaba con Javier anoche. Llegamos al hospital y corrimos hacia la unidad de cuidados intensivos. Sofía estaba allí, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Me lancé a abrazarla. ¿Cómo está tu hermano?, pregunté, temiendo la respuesta. Está estable, respondió Sofía. La bala le rozó el pulmón, pero los médicos dicen que se recuperará. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que esto era solo el comienzo de una larga pesadilla. Señor Martínez, una voz grave me llamó. Me giré para ver a un hombre de traje que se acercaba. Soy el detective Ramírez. Necesito hacerle algunas preguntas sobre lo ocurrido anoche. Asentí, preparándome para lo que vendría. El detective me llevó a una pequeña sala de espera vacía. Señor Martínez, entiendo que acaba de regresar de un largo viaje de trabajo, comenzó. Así es, confirmé. Llegué ayer por la tarde. ¿Y no notó nada inusual en su casa? ¿En el comportamiento de su esposa o de su hijo? Pensé en la reserva de Gabriela, en esa sensación incómoda que había tenido. Mi esposa parecía un poco distante. Pero lo atribuí al shock de mi llegada inesperada. El detective asintió, tomando notas. Señor Martínez, lamento informarle que la situación es más complicada de lo que parece. Tenemos razones para creer que su esposa ha estado involucrada en las actividades ilegales del señor Paredes durante bastante tiempo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué tipo de actividades? Tráfico de drogas, principalmente. Y lavado de dinero, respondió el detective. Su hijo, Miguel, aparentemente descubrió algo anoche y confrontó al señor Paredes. Las cosas se salieron de control. Me dejé caer en una silla, abrumado por la información. Mi hijo, herido por descubrir los secretos sucios de su propia madre y su amante. Era demasiado para procesar. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, sintiéndome completamente perdido. Por ahora, nos centraremos en la recuperación de su hijo, dijo el detective. Pero necesitaremos su cooperación para la investigación. Y me temo que su esposa tendrá que responder algunas preguntas muy serias. Asentí, incapaz de decir nada más. Cuando el detective se fue, me quedé solo en esa pequeña sala, tratando de asimilar cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en menos de 24 horas. Había regresado a casa lleno de esperanza y planes para el futuro, y ahora me encontraba en medio de una pesadilla de traición, crimen y violencia. Mientras me dirigía de vuelta a la habitación de Miguel, una cosa estaba clara, nada volvería a ser como antes. Y yo tendría que encontrar la fuerza para mantener unida a lo que quedaba de mi familia, mientras navegábamos por las turbulentas aguas que nos esperaban. Los días siguientes a la hospitalización de Miguel fueron una nebulosa de visitas al hospital, interrogatorios policiales y noches de insomnio. Mientras mi hijo se recuperaba lentamente, yo me sumergía en un mar de preguntas sin respuesta. La traición de Gabriela era una herida que no dejaba de sangrar, y cada nuevo detalle que descubría era como sal en esa herida abierta.
Una tarde, mientras Miguel dormía en su cama de hospital, decidí enfrentar a Gabriela de una vez por todas. La encontré en la cafetería, con la mirada perdida en una taza de café frío. Necesitamos hablar, le dije, sentándome frente a ella. Y esta vez quiero la verdad completa, Gabriela. Sin medias tintas. Ella levantó la vista, sus ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. ¿Qué quieres saber, Carlos? Todo, respondí con firmeza. ¿Cuándo comenzó realmente tu relación con Javier? Gabriela suspiró profundamente antes de comenzar. Fue unos 3 meses después de que te fueras a Texas. Al principio, Javier solo venía a casa para ayudarme con algunas reparaciones. Luego empezamos a hablar más, a pasar tiempo juntos. Y cuando te diste cuenta de que estaba involucrado en actividades ilegales, interrumpí, tratando de mantener mi voz bajo control. 6 meses después de que empezáramos a vernos, admitió. Un día, llegó a casa con una maleta llena de dinero. Dijo que necesitaba un lugar seguro para guardarlo por unos días. Sentí que la ira crecía en mi interior. ¿Y tú simplemente aceptaste? ¿No pensaste en el peligro en el que ponías a nuestra familia? Estaba asustada, Carlos, respondió, las lágrimas comenzando a caer. Javier me dijo que si no lo ayudaba, podría pasarle algo a los niños. No sabía qué hacer. Podrías haberme llamado, dije, mi voz temblando de rabia contenida. Podrías haber ido a la policía. Lo sé, sollozó Gabriela. Pero para entonces ya estaba demasiado involucrada. Javier me convenció de que era solo temporal, que pronto tendría suficiente dinero para que pudiéramos irnos todos juntos, empezar una nueva vida. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Planeabas abandonarme? ¿Llevarte a mis hijos? Gabriela bajó la mirada, incapaz de enfrentarme. Yo, no lo sé, Carlos. Estaba confundida, asustada. Javier me prometía una vida sin preocupaciones, sin tener que esperar meses para verte. Me levanté de la silla, necesitando poner distancia entre nosotros. ¿Y qué pasó con Miguel? ¿Cómo terminó involucrado en esto? No lo sé con certeza, respondió Gabriela. Creo que encontró el dinero que Javier había escondido en casa. Esa noche, escuché que discutían en el garaje. Cuando llegué, ya le había disparado. El silencio cayó entre nosotros, pesado y asfixiante. La mujer sentada frente a mí, la madre de mis hijos, mi compañera de vida durante tantos años, de repente me pareció una extraña. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto, Gabriela?, pregunté finalmente. ¿Cuánto tiempo has estado viviendo esta doble vida? Más de 1 año, admitió en voz baja. Casi desde que te fuiste. La revelación fue como un puñal en mi corazón. Todo el tiempo que había estado trabajando duro en Texas, soñando con volver a casa con mi familia, Gabriela había estado construyendo una vida secreta con otro hombre. ¿Y los niños?, pregunté. ¿Sabían algo de esto? Gabriela negó con la cabeza. Traté de mantenerlos al margen lo más posible. Pero Miguel, creo que sospechaba algo. Últimamente hacía muchas preguntas sobre Javier, sobre por qué venía tanto a casa. Me pasé las manos por el rostro, sintiendo el peso de toda esta situación sobre mis hombros. ¿Qué vamos a hacer ahora, Gabriela? ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos de todo esto? No lo sé, Carlos, respondió, su voz apenas un susurro. Realmente lo siento. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Nos quedamos en silencio por un largo rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La cafetería del hospital bullía de actividad a nuestro alrededor, pero para nosotros, el mundo se había reducido a esa mesa y a las ruinas de lo que una vez fue nuestro matrimonio. Finalmente, me levanté. Voy a volver con Miguel, dije. Necesito tiempo para procesar todo esto, Gabriela. No sé si alguna vez podré perdonarte, pero ahora mismo, nuestra prioridad deben ser los niños. Ella asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario para arreglar esto, Carlos. Lo prometo. Mientras me alejaba, sentí el peso de la traición sobre mis hombros.
La mujer que amaba, la madre de mis hijos, había destrozado nuestra familia por una aventura y la promesa de una vida fácil. Y ahora, todos tendríamos que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Regresé a la habitación de Miguel, observando a mi hijo dormido. A pesar del dolor y la confusión que sentía, sabía que tenía que ser fuerte. Por él, por Sofía, incluso por Gabriela. Porque a pesar de todo, seguíamos siendo una familia. Una familia rota, traicionada, pero una familia al fin y al cabo. Y mientras me sentaba junto a la cama de mi hijo, me prometí a mí mismo que, sin importar lo que pasara, lucharía con todas mis fuerzas para proteger a mis hijos y reconstruir lo que quedaba de nuestras vidas. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, la verdad detrás de la doble vida de Gabriela y Javier comenzó a salir a la luz. Mientras Miguel se recuperaba en el hospital, yo me sumergí en una investigación personal, determinado a descubrir hasta qué punto llegaba la implicación de mi esposa en las actividades criminales de Javier. Una tarde, después de visitar a Miguel, decidí regresar a casa para buscar cualquier evidencia que pudiera haber pasado por alto. La casa, una vez llena de risas y amor, ahora parecía un mausoleo de secretos y traiciones. Comencé por el estudio, revisando meticulosamente cada cajón y carpeta. Fue entonces cuando encontré una caja fuerte oculta detrás de un cuadro, una que no recordaba haber visto antes. La contraseña, murmuré para mí mismo, frustrado. Probé varias combinaciones, fechas de cumpleaños, aniversarios, pero nada funcionaba. Finalmente, en un momento de inspiración, intenté con la fecha en que me fui a Texas. La caja se abrió con un clic. Dentro encontré una serie de documentos que me helaron la sangre. Había registros detallados de transacciones, nombres de personas que no conocía, y cantidades de dinero que hacían que me diera vueltas la cabeza. Entre los papeles, encontré una libreta con la letra de Gabriela. Con manos temblorosas, comencé a leer: 3 de mayo, J, trajo otra maleta. 500K, escondida en el sótano detrás de las cajas de Navidad. 15 de junio, reunión con R en el café. Dice que necesita mover 1M antes del fin de mes. 2 de julio, J, mencionó armas. Tengo miedo. ¿En qué me he metido? Cada entrada era como un puñal en mi corazón. No solo Gabriela había estado involucrada en el lavado de dinero, sino que parecía que las actividades de Javier iban mucho más allá de lo que ella me había contado. Decidí explorar el sótano. Moví las cajas de decoraciones navideñas y, efectivamente, encontré un compartimento secreto en la pared. Dentro había varias maletas. Las abrí con cautela, revelando fajos y fajos de billetes. Dios mío, Gabriela, susurré, abrumado por el descubrimiento. Justo en ese momento, escuché la puerta principal abrirse. Rápidamente, cerré las maletas y las volví a esconder. ¿Carlos? La voz de Gabriela resonó desde arriba. ¿Estás en casa? Subí las escaleras, tratando de mantener la compostura. Sí, estoy aquí. Gabriela me miró con una mezcla de sorpresa y ansiedad. No esperaba verte aquí. Pensé que estarías con Miguel. Necesitaba buscar algunos documentos, mentí, observando cuidadosamente su reacción. Gabriela, creo que es hora de que tengamos otra conversación. Ella palideció visiblemente. ¿Qué quieres decir? La llevé al estudio y cerré la puerta detrás de nosotros. Encontré la caja fuerte, dije sin rodeos. Y las maletas en el sótano. Gabriela se desplomó en una silla, como si toda la fuerza hubiera abandonado su cuerpo. Carlos, yo. No más mentiras, Gabriela, interrumpí. Quiero la verdad. Toda la verdad. Ahora. Con lágrimas en los ojos, Gabriela comenzó a hablar. Me contó cómo lo que comenzó como un favor ocasional para Javier se convirtió rápidamente en una operación a gran escala. Cómo usaban nuestra casa como punto de almacenamiento no solo para dinero, sino también para drogas y, ocasionalmente, armas. Nunca quise que llegara tan lejos, sollozó. Al principio, era solo dinero. Pensé que podría manejarlo, que podría salirme cuando quisiera. Pero Javier, él se volvió más exigente, más peligroso.
¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, luchando por contener mi ira y mi dolor. ¿Por qué no buscaste ayuda? Tenía miedo, admitió. Miedo de Javier, miedo de ir a la cárcel, miedo de perderte a ti y a los niños. Cada día me decía a mí misma que sería el último, que encontraría una manera de salir. Pero siempre había una nueva transacción, una nueva amenaza. Mientras Gabriela hablaba, mi mente daba vueltas tratando de procesar toda la información. Nuestra casa, el hogar que habíamos construido juntos, se había convertido en un centro de operaciones para una red criminal. ¿Quién es R?, pregunté, recordando las entradas en la libreta. Gabriela se tensó visiblemente. Roberto Salazar. Es el jefe de Javier. El que realmente dirige todo. El nombre me sonaba familiar. Después de un momento, lo recordé, Roberto Salazar, un empresario local conocido por sus obras de caridad. La ironía me golpeó con fuerza. Gabriela, dije, tratando de mantener la calma, ¿te das cuenta de lo grave que es esto? No solo para ti, sino para toda nuestra familia. Miguel está en el hospital porque se vio envuelto en esto. Lo sé, respondió entre lágrimas. Y me odio cada día por ello. Nunca quise que los niños se vieran afectados. Pensé que podía protegerlos, mantenerlos al margen. Me pasé las manos por el rostro, sintiendo el peso de toda esta situación. ¿Qué vamos a hacer ahora? La policía ya está investigando por el tiroteo de Miguel. Es solo cuestión de tiempo antes de que descubran todo esto. Gabriela me miró con desesperación en los ojos. No lo sé, Carlos. Pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglar esto. Si tengo que entregarme, lo haré. La miré, viendo a la mujer que una vez amé más que a nada en el mundo, ahora reducida a una sombra de sí misma por sus decisiones. Una parte de mí quería abrazarla, consolarla, decirle que encontraríamos una solución juntos. Pero otra parte, la parte herida y traicionada, quería alejarse y nunca mirar atrás. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Esto es demasiado para procesar de una vez. Pero Gabriela, te prometo una cosa, voy a hacer todo lo posible para proteger a nuestros hijos. Incluso si eso significa. Dejé la frase sin terminar, pero ambos sabíamos lo que implicaba. Incluso si eso significaba entregarla a las autoridades. Salí del estudio, dejando a Gabriela llorando en silencio. Mientras caminaba por el pasillo, mis ojos se posaron en las fotos familiares que adornaban las paredes. Momentos felices congelados en el tiempo, un recordatorio cruel de todo lo que habíamos perdido. Me detuve frente a una foto de nuestra boda. Gabriela y yo, jóvenes y llenos de esperanza, mirando hacia un futuro que creíamos lleno de promesas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Con un suspiro pesado, tomé mi teléfono y marqué un número. Detective Ramírez, dije cuando respondió. Creo que tenemos que hablar. He descubierto algo que necesitas saber. Mientras acordaba una reunión con el detective, sentí como si estuviera sellando el destino de mi familia. Pero sabía que era lo correcto. Por Miguel, por Sofía, y por mí mismo. Era hora de que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias. Los días siguientes a mi descubrimiento fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Después de mi conversación con el detective Ramírez, las cosas se movieron rápidamente. La policía obtuvo una orden de registro para nuestra casa y, en cuestión de horas, todo nuestro mundo se vino abajo. Me encontraba en el hospital con Miguel cuando recibí la llamada. Señor Martínez, la voz del detective Ramírez sonaba grave al otro lado de la línea. Hemos concluido el registro de su casa. I'm afraid the situation is worse than we initially thought. Salí al pasillo para tener más privacidad. ¿Qué han encontrado?, pregunté, aunque temía la respuesta. Además del dinero y los documentos que usted mencionó, encontramos una cantidad significativa de drogas y varias armas de fuego no registradas, explicó el detective. Su esposa está siendo trasladada a la comisaría para interrogatorio. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Entiendo, logré decir. ¿Qué pasará ahora?
Necesitamos que venga a la comisaría lo antes posible, respondió Ramírez. Y, señor Martínez, creo que debería considerar conseguir un abogado. Colgué el teléfono, sintiéndome completamente abrumado. ¿Cómo le explicaría esto a Miguel? ¿A Sofía? ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Regresé a la habitación de Miguel, tratando de mantener la compostura. «¿Papá? ¿Qué pasa?», preguntó mi hijo, notando inmediatamente mi expresión. «Miguel», comencé, sentándome junto a su cama. «Hay algo que necesito decirte. La policía, han arrestado a tu madre». Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. ¿Qué? «Pero, ¿por qué?». Tomé una respiración profunda antes de continuar. «Tu madre se vio envuelta en algunas actividades ilegales con Javier. Cosas muy serias, hijo». Miguel guardó silencio por un momento, procesando la información. «Por eso Javier me disparó, ¿verdad?». «Porque descubrí algo que no debía». Asentí, sorprendido por la perspicacia de mi hijo. «Así es. Miguel, lo siento tanto. Nunca debiste verte involucrado en esto». «No es tu culpa, papá», dijo Miguel, tomando mi mano. «Tú no sabías nada de esto, ¿verdad?». «No, hijo. Me enteré hace poco, igual que tú». Pasamos los siguientes minutos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, me levanté. «Tengo que ir a la comisaría», le expliqué. «Le pediré a tu tía Elena que venga a quedarse contigo». «¿Estarás bien?». Miguel asintió. «Ve, papá. Mamá te necesita ahora». Salí del hospital con el corazón pesado. En el camino a la comisaría, llamé a mi hermana Elena para ponerla al tanto de la situación y pedirle que cuidara de Miguel y Sofía. Cuando llegué a la comisaría, el detective Ramírez me estaba esperando. «Señor Martínez, por aquí por favor», me guió hacia una sala de interrogatorios. «Su esposa está siendo interrogada en este momento. Javier Paredes también está bajo custodia». «¿Puedo verla?», pregunté. Ramírez negó con la cabeza. «I'm afraid that's not possible right now. Pero tenemos algunas preguntas para usted». Las siguientes horas fueron un interrogatorio exhaustivo. Repetí todo lo que sabía, desde el momento en que regresé a casa hasta mi descubrimiento en el sótano. Respondí pregunta tras pregunta, sintiéndome cada vez más agotado. Finalmente, cuando parecía que el interrogatorio había terminado, la puerta se abrió. «Señor Martínez», dijo un oficial. «Hay alguien que quiere hablar con usted». Mi corazón dio un vuelco cuando vi a Javier Paredes entrar en la sala. Estaba esposado y parecía haber envejecido años en solo unos días. «Carlos», dijo, su voz apenas un susurro. «Lo siento tanto». Me levanté de un salto, la ira hirviendo en mi interior. «¿Lo sientes? Le disparaste a mi hijo. Destruiste a mi familia». Los oficiales se movieron rápidamente para contenerme, pero Javier levantó una mano. «Déjenlo», dijo. «Me lo merezco». Respiré profundamente, tratando de calmarme. «¿Qué quieres, Javier?». «Quiero que sepas la verdad», respondió. «Toda la verdad. Gabriela, ella no es tan culpable como parece». Me senté de nuevo, intrigado a pesar de mi ira. «¿Qué quieres decir?». Javier comenzó a hablar, revelando una historia que nunca hubiera imaginado. Me contó cómo había amenazado a Gabriela para que cooperara, cómo la había chantajeado con información sobre nuestra familia. «Ella trató de salirse muchas veces», explicó Javier. «Pero yo la amenacé. Le dije que si no cooperaba, algo podría pasarles a ti o a los niños». Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. La imagen de Gabriela que había construido en mi mente durante las últimas semanas comenzó a desmoronarse. «¿Y Miguel?», pregunté, temiendo la respuesta. Javier bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. Él me descubrió moviendo drogas en el garaje. Entró en pánico y amenazó con llamar a la policía. Yo perdí el control. Nunca quise lastimarlo, Carlos. Lo juro. El silencio cayó pesadamente en la sala. Mi mente daba vueltas tratando de procesar toda esta nueva información.
¿Por qué me estás diciendo todo esto ahora?, pregunté finalmente. Porque es hora de que pague por lo que he hecho, respondió Javier. Y porque Gabriela y tu familia no merecen sufrir más por mis errores. En ese momento, el detective Ramírez entró en la sala. Señor Martínez, su esposa ha terminado su interrogatorio. Puede verla ahora si lo desea. Me levanté, mirando a Javier una última vez. Gracias por decirme la verdad, dije, sorprendiéndome a mí mismo. Pero eso no cambia lo que le hiciste a mi familia. Salí de la sala, siguiendo al detective Ramírez por un largo pasillo. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para enfrentar a Gabriela. Cuando entré en la sala donde estaba detenida, la vi sentada en una silla, con la cabeza entre las manos. Levantó la vista al oírme entrar, y vi el miedo y la vergüenza en sus ojos. Carlos, susurró. Lo siento tanto. Me senté frente a ella, estudiando su rostro. El rostro de la mujer que amaba, que me había traicionado, pero que también había sido víctima de circunstancias que no podía controlar. Gabriela, comencé, mi voz temblando ligeramente. Javier me lo contó todo. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Todo. Asentí. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no buscaste mi ayuda? Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Tenía miedo, Carlos. Miedo de lo que Javier pudiera hacerles a ti o a los niños. Pensé que podía protegerlos manteniéndolos al margen. Extendí mi mano sobre la mesa, tomando la suya. Gabriela, hemos pasado por tanto. No sé si las cosas volverán a ser como antes. Pero te prometo una cosa, vamos a enfrentar esto juntos. Por Miguel, por Sofía, y por nosotros. Ella apretó mi mano, el alivio visible en su rostro. Gracias, Carlos. No merezco tu perdón, pero prometo hacer todo lo posible para arreglar las cosas. Salimos de la comisaría esa noche, exhaustos pero con un nuevo sentido de propósito. Sabíamos que el camino por delante sería difícil. Habría juicios, testimonios, y mucho que explicar a nuestros hijos. Pero por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza. Mientras conducía de vuelta al hospital para ver a Miguel, miré a Gabriela. ¿Estás lista para enfrentar lo que viene?, pregunté. Ella sintió, una determinación renovada en sus ojos. Estoy lista. Juntos, podemos superar cualquier cosa. Y así, con el peso del mundo sobre nuestros hombros pero con un nuevo entendimiento entre nosotros, nos dirigimos hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal y emocional. La vida que una vez conocimos se había transformado en una serie interminable de reuniones con abogados, declaraciones policiales y visitas al juzgado. El caso de Gabriela y Javier se había convertido en el centro de atención de los medios locales, y nuestra familia se encontraba bajo un escrutinio constante. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio en la cocina, Sofía, nuestra hija menor, nos sorprendió con una pregunta que había estado evitando durante semanas. Papá, mamá, dijo en voz baja, ¿qué va a pasar ahora? Mamá irá a la cárcel. Gabriela y yo intercambiamos miradas. Habíamos acordado ser lo más honestos posible con nuestros hijos, pero eso no hacía que las conversaciones fueran más fáciles. Cariño, comenzó Gabriela, su voz temblando ligeramente, la situación es complicada. Hice algunas cosas malas, cosas de las que no estoy orgullosa, y ahora tengo que enfrentar las consecuencias. Pero tu madre está cooperando plenamente con las autoridades, añadí, tratando de sonar tranquilizador. Eso podría ayudar a reducir cualquier pena que pueda recibir. Sofía asintió lentamente, procesando la información. ¿Y qué pasará con nosotros? ¿Con nuestra familia? Sentí un nudo en la garganta. Era la pregunta que me había estado atormentando desde que todo esto comenzó. Pase lo que pase, dije, tomando la mano de Sofía y extendiendo la otra hacia Gabriela, seguiremos siendo una familia. Puede que las cosas sean diferentes por un tiempo, pero siempre estaremos juntos, de una forma u otra. Gabriela apretó mi mano, sus ojos llenos de lágrimas. Los amo a todos más que a nada en este mundo, dijo. Y haré todo lo que esté en mi poder para arreglar esto. Más tarde ese día,
Nos reunimos con nuestro abogado, el señor Hernández, en su despacho. El hombre de mediana edad nos recibió con una expresión seria. Señores Martínez, comenzó, he revisado todos los detalles del caso y he estado en contacto con la fiscalía. Tengo noticias. Gabriela y yo nos sentamos al borde de nuestras sillas, conteniendo la respiración. La buena noticia, continuó el señor Hernández, es que su cooperación, señora Martínez, ha sido muy bien recibida por la fiscalía. Además, el testimonio del señor Paredes sobre cómo la coaccionó ha jugado a su favor. Sentí un pequeño rayo de esperanza, pero sabía que había más. Sin embargo, el abogado hizo una pausa, los cargos siguen siendo graves. Lavado de dinero, complicidad en tráfico de drogas. La fiscalía está pidiendo una pena de prisión. Gabriela ahogó un sollozo a mi lado. Le apreté la mano, tratando de transmitirle fuerza. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, temiendo la respuesta. Están pidiendo 5 años, respondió el señor Hernández. Pero creo que podemos negociar para reducirlo, posiblemente a 3 años con posibilidad de libertad condicional después de 2. 3 años. La cifra resonó en mi mente. 3 años sin Gabriela en casa, 3 años de visitas en la prisión, 3 años de tratar de mantener a nuestra familia unida a través de las rejas. ¿Y qué pasará con la casa?, pregunté, recordando todo el dinero y las drogas que se habían encontrado allí. El señor Hernández suspiró. I'm afraid that's another complication. La fiscalía está buscando el decomiso de la propiedad, argumentando que fue utilizada para actividades criminales. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Nuestra casa, el hogar donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos construido tantos recuerdos, podría ser arrebatada de nosotros. ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó Gabriela, su voz apenas un susurro. Estamos luchando contra eso, aseguró el señor Hernández. Argumentamos que usted, señor Martínez, y sus hijos no tenían conocimiento de las actividades ilegales y no deberían ser castigados. Pero será una batalla difícil. Salimos de la oficina del abogado sintiéndonos abrumados. Mientras caminábamos hacia el coche, Gabriela se detuvo de repente. Carlos, dijo, su voz quebrándose, lo siento tanto. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Nuestra familia, nuestra casa. La abracé fuertemente, sintiendo cómo temblaba en mis brazos. Lo sé, Gabriela. Lo sé. ¿Cómo vamos a decírselo a los niños?, preguntó, mirándome con ojos llenos de miedo y culpa. Suspiré profundamente. Juntos, respondí. Se lo diremos juntos. Esa noche, reunimos a Miguel y Sofía en la sala de estar. Miguel, aún recuperándose de su herida, se sentó con cuidado en el sofá, mientras Sofía se acurrucaba a su lado. Niños, comencé, tratando de mantener la voz firme, su madre y yo tenemos que hablar con ustedes sobre algo importante. Les explicamos la situación lo mejor que pudimos, tratando de ser honestos sin abrumarlos con detalles innecesarios. Les hablamos de la posible sentencia de prisión para Gabriela, de la posibilidad de perder la casa. Pero pase lo que pase, enfaticé, seguiremos siendo una familia. Nos apoyaremos mutuamente y superaremos esto juntos. Miguel, mostrando una madurez más allá de sus años, asintió solemnemente. Estaremos bien, mamá, dijo, tomando la mano de Gabriela. Te esperaremos. Sofía, con lágrimas en los ojos, se lanzó a los brazos de su madre. Te amo, mami, sollozó. No importa lo que pase, siempre te amaré. Gabriela nos abrazó a todos, llorando abiertamente. Los amo tanto, dijo entre sollozos. Prometo que haré todo lo posible para arreglar esto, para volver a ustedes lo antes posible. Los días siguientes fueron un frenesí de preparativos. Tuvimos que considerar la posibilidad de mudarnos, de encontrar una nueva escuela para los niños y perdíamos la casa. Gabriela pasaba cada momento que podía con Miguel y Sofía, consciente de que su tiempo juntos podría ser limitado. Una tarde, mientras empacábamos algunas cosas en cajas, por si acaso, Gabriela se detuvo, sosteniendo una foto familiar. Carlos, dijo en voz baja, ¿crees que alguna vez podremos superar esto? ¿Que algún día volveremos a ser una familia normal?
Me acerqué a ella, mirando la foto sobre su hombro. Éramos nosotros en la playa, todos sonriendo, sin preocupaciones en el mundo. Parecía que había pasado una eternidad desde entonces. Creo, dije lentamente, que nuestra familia nunca volverá a ser como era antes. Hemos pasado por demasiado. Gabriela bajó la cabeza, pero la levanté suavemente con mi mano. Pero también creo, continué, que podemos construir algo nuevo. Algo más fuerte, más honesto. No será fácil, y llevará tiempo, pero si todos trabajamos juntos, podemos lograrlo. Gabriela me miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Gracias, Carlos. Por no rendirte conmigo, con nosotros. Somos una familia, respondí simplemente. En las buenas y en las malas. Mientras continuábamos empacando, sentí una mezcla de miedo y determinación. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y desafíos que nunca habíamos imaginado enfrentar. Pero mirando a Gabriela, pensando en Miguel y Sofía, supe que haríamos todo lo posible para superar esto juntos. La tormenta que había azotado nuestras vidas estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, pude ver un pequeño rayo de esperanza en el horizonte. Los meses pasaron volando, y antes de que nos diéramos cuenta, llegó el día del juicio de Gabriela. La mañana era fría y gris, como si el cielo mismo reflejara la gravedad de la situación. Nos levantamos temprano, el silencio en la casa era ensordecedor. Gabriela se vistió con cuidado, eligiendo un traje sobrio que esperábamos transmitiera arrepentimiento y respeto por el tribunal. Yo ayudé a los niños a prepararse, habíamos decidido que asistirían al primer día del juicio para mostrar apoyo a su madre, aunque sabíamos que gran parte del proceso sería demasiado para ellos. ¿Estás lista?, pregunté suavemente a Gabriela mientras terminaba de arreglarse frente al espejo. Ella me miró a través del reflejo, sus ojos llenos de miedo pero también de determinación. Tan lista como puedo estar, respondió. Carlos, pase lo que pase hoy. Lo sé, interrumpí gentilmente, acercándome para abrazarla por detrás. Estamos contigo. Siempre. El viaje al juzgado fue tenso. Miguel, ahora casi recuperado de su herida, mantenía un brazo protector alrededor de Sofía, quien parecía más pequeña que nunca en su vestido azul oscuro. Al llegar, nos encontramos con una multitud de periodistas y cámaras. Instintivamente, formé un escudo humano alrededor de mi familia mientras nos abríamos paso hacia la entrada. Señora Martínez. ¿Cómo se declara? Señor Martínez. ¿Cómo ha afectado esto a su familia? Miguel. ¿Qué se siente saber que tu madre está involucrada en el crimen organizado? Las preguntas llovían sobre nosotros como dardos, pero mantuvimos la cabeza baja y seguimos avanzando. Una vez dentro, nos encontramos con nuestro abogado, el señor Hernández. Buenos días, nos saludó con una sonrisa tensa. ¿Están todos listos? Asentimos en silencio. ¿Cómo podría alguien estar realmente listo para algo así? Recuerden, continuó el señor Hernández, hemos preparado todo lo posible. Gabriela, sigue el plan que discutimos. Sé honesta, muestra arrepentimiento y enfatiza tu cooperación con las autoridades. Gabriela asintió, apretando mi mano con fuerza. Entramos a la sala del tribunal, y sentí como si estuviéramos entrando a otra dimensión. Todo parecía irreal, desde el sonido de nuestros pasos en el suelo pulido hasta el murmullo de la gente en las gradas. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura. El fiscal pintó un cuadro sombrío de Gabriela como una cómplice voluntaria en una red de crimen organizado. Nuestro abogado, por su parte, la presentó como una mujer atrapada en circunstancias que la superaban, coaccionada y amenazada. A medida que avanzaba el día, escuchamos testimonios tras testimonios. Agentes de policía describieron el dinero y las drogas encontradas en nuestra casa. Expertos financieros detallaron las transacciones sospechosas. Y luego, para nuestra sorpresa y horror, Javier Paredes fue llamado al estrado. Verlo allí, vestido con el uniforme naranja de la prisión, hizo que mi sangre hirviera. Pero su testimonio resultó ser crucial para Gabriela. Confirmó bajo juramento que la había amenazado y coaccionado, corroborando la versión de los hechos de Gabriela.
Finalmente, llegó el momento de que Gabriela testificara. La vi caminar hacia el estrado, y aunque parecía pequeña y vulnerable, había una fuerza en su postura que me llenó de orgullo. Señora Martínez, comenzó nuestro abogado, ¿puede contarle al tribunal cómo se vio involucrada en estas actividades ilegales? Gabriela tomó una respiración profunda antes de comenzar. Todo comenzó como un favor para un amigo, dijo, su voz temblando ligeramente. Javier me pidió que guardara algo de dinero por él. Dijo que era de un negocio legítimo, pero que no podía depositarlo en el banco por razones fiscales. Yo debería haber sabido que algo no estaba bien, pero confié en él. A medida que Gabriela continuaba su testimonio, describió cómo las cosas escalaron gradualmente. Cómo las amenazas de Javier se volvieron más explícitas, como temía por la seguridad de nuestra familia. Sé que lo que hice estuvo mal, concluyó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No hay excusa para mis acciones. Pero estaba aterrorizada. Aterrorizada de lo que Javier pudiera hacerles a mis hijos, a mi esposo. Ahora entiendo que debería haber buscado ayuda, que debería haber confiado en mi familia y en las autoridades. Y lo lamento profundamente. Cada día, me arrepiento de las decisiones que tomé y del daño que he causado a mi familia y a mi comunidad. El contrainterrogatorio del fiscal fue brutal. Cuestionó cada decisión de Gabriela, tratando de pintar sus acciones como las de una criminal calculadora en lugar de una madre asustada. Pero Gabriela se mantuvo firme, admitiendo sus errores pero manteniendo su versión de los hechos. Cuando finalmente pudo bajar del estrado, parecía agotada. Se sentó a mi lado, y le tomé la mano, tratando de transmitirle fuerza. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Escuchamos más testimonios, vimos pruebas presentadas, y esperamos ansiosamente mientras el jurado deliberaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó el momento del veredicto. En el caso del Estado contra Gabriela Martínez, comenzó el juez, el jurado ha llegado a un veredicto. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo furiosamente en mis oídos. En el cargo de lavado de dinero, el jurado encuentra a la acusada, culpable. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Gabriela apretó mi mano con tanta fuerza que casi dolió. En el cargo de complicidad en tráfico de drogas, el jurado encuentra a la acusada, culpable con circunstancias atenuantes. Hubo un murmullo en la sala. Las circunstancias atenuantes eran una pequeña victoria, pero aún así, Gabriela había sido declarada culpable. El juez continuó, teniendo en cuenta la cooperación de la señora Martínez con las autoridades, su testimonio contra otros miembros de la organización criminal y las circunstancias de coacción bajo las que actuó. Este tribunal sentencia a Gabriela Martínez a 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. 3 años. Era menos de lo que temíamos, pero aún así parecía una eternidad. Además, continuó el juez, dada la naturaleza de los cargos y el uso de la propiedad familiar en actividades ilegales, se ordena el decomiso de la residencia de los Martínez. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sofía comenzó a llorar silenciosamente, y Miguel la abrazó con fuerza, sus propios ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Después de que se levantó la sesión, tuvimos unos momentos para estar juntos antes de que Gabriela fuera llevada. Lo siento tanto, sollozó, abrazándonos a todos. Los amo más que a nada en este mundo. Prometo que haré todo lo posible para salir pronto y arreglar esto. Te esperaremos, mamá, dijo Miguel, su voz quebrada pero determinada. Seremos fuertes por ti, añadió Sofía entre lágrimas. Cuando los guardias vinieron a llevársela, sentí como si me estuvieran arrancando una parte de mí mismo. Pero sabía que teníamos que ser fuertes, por los niños, por Gabriela, y por nuestro futuro. Esa noche, de vuelta en la casa que pronto tendríamos que dejar, reuní a Miguel y Sofía en la sala. Sé que esto es difícil, comencé, tratando de mantener la compostura por ellos. Pero vamos a superar esto juntos. Su madre volverá con nosotros antes de que nos demos cuenta, y mientras tanto, nos tenemos los unos a los otros. ¿Dónde vamos a vivir, papá?, preguntó Sofía, su voz pequeña y asustada. Encontraremos un lugar, respondí,
tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Tal vez no sea tan grande como esta casa, pero será nuestro hogar porque estaremos juntos. Miguel, mostrando una madurez que me sorprendió, añadió, y visitaremos a mamá tanto como podamos. Le escribiremos cartas y le contaremos todo lo que está pasando. Asentí, agradecido por su fortaleza. Exactamente. Y cuando salga, comenzaremos de nuevo. Todos juntos. Mientras abrazaba a mis hijos, sentí una mezcla de dolor por lo que habíamos perdido y esperanza por lo que podríamos construir. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos que nunca imaginamos enfrentar. Pero también sabía que el amor que compartíamos como familia nos ayudaría a superarlo todo. Esa noche, mientras los niños dormían, me senté en el porche mirando las estrellas. Pensar en Gabriela sola en una celda me partía el corazón, pero me prometí a mí mismo que haría todo lo posible para mantener a nuestra familia unida y fuerte hasta que ella regresara. El futuro era incierto, pero estábamos decididos a enfrentarlo juntos, un día a la vez.